Bienvenido a tu programa de Ocidencias con Ana Fajardo. ¿Cómo están? Bendecida Navidad para todos. Hoy hablaremos de un tema maravilloso a través de las tradiciones navideñas. Cómo hablarle a nuestros hijos de la Navidad, de las tradiciones navideñas en familia. Esta parte la hago terapéuticamente, ya que muchos papis, familias llegan al consultorio con esa carencia de la Navidad, con esa ausencia, con esas tristezas y con el tener olvidando el ser. El día de hoy explicaremos cómo viene formándose la parte de la Navidad. Quiero que en familia se permitan escuchar este podcast y lo lleven a lo más bello que es el calor del sistema familiar. Voy a contarles una historia pequeñita del árbol de Navidad. Hace más de 5,000 años existía una cultura llamada celta, donde existían los paganos, campesinos aldeanos, los cuales adoraban al rey sol y a la naturaleza. De ahí viene la parte del arbolito de Navidad, de esta cultura llamada celta. Imaginemos hace más de 5,000 años, donde nuestro Señor Jesucristo aún no venía a la tierra y la adoración era a la naturaleza, al árbol, a los frutos, al sol. Era el rey sol, era el que les daba los frutos. ¿Se dieron cuenta esa cultura? Que la tierra, el ciclo de la vida tenía un ciclo constante donde pues llovía, había sol, hacía frío, se caían las hojas. Entonces se fueron dando cuenta que era un ciclo, algo cíclico el proceso de la vida. En esas culturas paganas existía un rey, el cual en cada momento del cierre de año llevaba a cada hogar, a cada casa, el árbol más frondoso de esa región. Ese rey era el que llevaba a cada hogar el árbol que iba a hacer vibrar y que iba a ser agradecimiento para esa naturaleza. Cada uno de ellos, cuando llegaba y entregaban ese arbolito verde, frondoso, a ese hogar, la madre, la mujer, era muy venerada en aquel momento. Se veneraba a la mujer como algo mágico, como debería de ser también en estos momentos, porque la mujer da vida, la mujer lleva a esta procreación. Entonces, el rey Ruidas, ese rey druida llegaba y entregaba a cada hogar ese árbol, donde lo entregaban con agradecimiento. Y la mujer, la madre de ese hogar, visualizaba ese arbolito y la rama más frondosa, más fuerte, más grande, la cortaban con mucho amor y con respeto a esa naturaleza para quemarla y entregarla al rey sol, porque repetimos que en ese tiempo, hace más de 5,000 años, aún no venía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada 21 de diciembre, que es donde se cierra completamente el solsticio de invierno, llega el primer frío tan fuerte. Por eso hay gente que se deprime, por eso hay gente que entra en una depresión, en una ausencia, porque el 21 de diciembre entra completamente el solsticio de invierno. Es ahí donde tenemos que llegar a una reflexión. Es donde el sol está tan lejos de la tierra y la tierra del sol. Por eso entra el frío, entra la nieve, entra la Navidad, completamente el 21 de diciembre. Es donde tenemos que tener una reflexión. ¿Qué fue lo que vivimos en el trayecto de ese año? Acercarnos y empezar a realizar este arbolito. ¿Por qué seguimos con la tradición del arbolito de Navidad? Así como lo hicieron esa cultura llamada celta, que eran los paganos, que adoraban a la naturaleza, porque somos parte de esa naturaleza, somos parte de este mundo, venimos a este mundo lleno de árboles, de tierra, de agua, de pájaros, animales, donde nuestro Señor Jesucristo pues nos lo regala. Entonces todos somos parte de un todo. Enseñarle a tu hijo, ya sea un arbolito artificial o el arbolito que lleves a tu hogar, cuando vayan a colocar el arbolito de Navidad, donde se ponen esferas, bombones, manzanas, así decoraban ese arbolito también en aquel tiempo. Llevaban la naturaleza a su hogar para agradecer y honrar todo lo que la naturaleza les dio.
que el niño que tiene que poner en ese arbolito, ese amor, ese cariño. Cada vez que ponga alguna esferita, que vaya colocando la esfera, que coloque ese amor. Este año logré ser mejor, logré subir mis calificaciones, logré respetar a mamá, recoger mi recámara, ayudarle a mamá en las labores, a papá respetarlo. Enséñenle que la naturaleza es parte del todo, que somos parte de la naturaleza, que nosotros somos esa naturaleza. Por eso traemos a ese arbolito a nuestro hogar, por eso traemos a ese arbolito a ese rincón de amor, a ese rincón donde cada uno de nosotros conlleva un proceso de amor, un proceso de vida. Llevemos esta parte del arbolito de Navidad. Entonces, ¿qué vamos a explicar a nuestros hijos? Que hace más de esos 5000 años, esas culturas llamadas celtas adoraban a la naturaleza, porque aún no venía Papá Dios. Y era tan profunda adorar a la naturaleza que aún tenemos que seguirla adorando, valorando. Porque si la naturaleza se termina, nos terminamos también nosotros. Porque de dónde comeríamos, de dónde vendrían los frutos, de dónde vendría ese proceso de ese amor. Entonces hay que llegar a una reflexión. Al momento de poner el arbolito, o si ya lo pusieron, hagan un resarcimiento y una conciencia del por qué llega ese arbolito a nuestro hogar. ¿Por qué? Porque somos parte de esa naturaleza y porque esa naturaleza la tenemos que honrar, venerar y amar, tanto al sol como a la tierra, como al aire, como todo lo que conlleva nuestra vida. Entonces, bueno, es parte de nuestro proceso de vida. ¿Qué pasa en ese caminar? ¿Qué pasa en ese proceso de vida donde nuestro Señor Jesucristo llega? ¿Por qué ponemos un nacimiento? Aquí tengo un nacimiento maravilloso donde están los 3 Reyes Magos, quiero que los observen. Está Mamá María, nuestro Papá José, nuestro Padre San José. Están también el ángel, el ángel Miguel, y bueno, conlleva hasta el burrito en este pesebre tan bonito. ¿Por qué poner un nacimiento en familia? ¿Cuál es la importancia del nacimiento en familia? Primordialmente la humildad de enseñarle a tu hijo que nuestro Señor Jesucristo nace pues en un pesebre, en un lugar donde no había probablemente piso, donde era tierra, donde los pastores fueron peregrinando, esos pastores, para pedir ese asilo para nuestro Señor Jesucristo, donde nadie creía en Él, donde hubo vicisitudes, donde nadie les abría las puertas. Ellos siguieron esa estrella de Belén. Pero ¿en qué momento les explicamos a nuestros hijos la importancia del amor de ese nicho donde nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, en paja, con esos animalitos a su alrededor, en ese frío? Él tuvo esas vicisitudes al nacer. Nosotros probablemente ya no las tenemos, o la mayoría las dejamos de tener. ¿Por qué los 3 Reyes Magos? Porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa fortaleza, ese resarcimiento donde está el amor que conlleva esos tesoros dentro de ese cofre para nuestro Señor Jesucristo, que son para nosotros ese amor, esa humildad, esa resiliencia, ese agradecimiento. ¿Por qué un burrito dentro del nacimiento? El burrito es recio. Los burritos son animalitos de carga donde todo lo que les pongas ellos van constantemente con los ojos cerrados en ese proceso, en esa esencia. Hay que enseñarle a nuestros hijos que iba acompañado de un burrito en el nacimiento para quitarles esa carga a nuestros hijos, para enseñarlos que ellos tienen un resarcimiento, que ellos pueden llegar a una conciencia, que ellos pueden ser personas espirituales, personas pensantes, personas que razonen sobre la vida, sobre el amor. Todos tenemos un ángel que nos protege, ¿sí? Todos tenemos un ángel que nos guía. Aquí la prioridad tan hermosa es esta. ¿Qué pasa con nuestra Madre María? ¿Cómo explicarle a nuestros hijos la importancia de la mujer? La mamá de María se llamaba Ana y era una señora grande de 81 años. Pero cuando el Espíritu Santo se acercó y le dijo que iba a tener un hijo, una hija, que iba a dar a luz al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo, imagínense esa mujer de 81 años,
ya grande, que tuvo a nuestra Madre María, que fue la que llega con esta luz, esta semilla que da ese Espíritu Santo para que venga esa creación del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, esa mujer llena de luz, de amor. ¿Cómo tenemos que fomentar en nuestros hijos el amor a la mujer, el respeto a la mujer, el respeto a nuestra Madre, que primordialmente que es la intercesora de ese Señor Jesucristo que es su Hijo? También viene la fortaleza de nuestro Señor San José, donde Él es ese padre, el papá. ¿Cuál es la importancia de un padre, de ese pilar de vida a nuestros hijos? ¿Qué tan importante es que los padres estén presentes en la vida de un hijo? ¿Por qué nuestro Señor San José, Mamá María, estuvieron criando, educando a esa infancia, Papá Dios? Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo una infancia de niño, donde Él vivió esa niñez, donde Él disfrutó esa niñez, donde Él amó esa niñez y se convirtió en ese adulto cuando Él crece, en ese adulto donde pues no creían en Él, donde lo perseguían, donde vivió vicisitudes, ¿sí? Hay una parábola muy bonita donde dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué importancia es eso? ¿Cómo niéguese a sí mismo? Todos estamos en esa introyección, en ese ego, en ese tener, en ese ser, nos olvidamos de ese ser y dejamos de tener esa fe, de esa constancia, entramos en depresiones, en ausencias. Por eso es tan importante en estas épocas navideñas que enseñemos por qué la importancia del calor de la Navidad, del calor del nacimiento, del calor del arbolito de Navidad, y no solamente ponerlo por un estatus social, no solamente ponerlo para que nuestro hijo sepa que esto se decora en Navidad, no, que todo tenga un trasfondo del porqué de las cosas. Y vamos a continuar con la corona de Adviento. La corona de Adviento es algo maravilloso porque lo tenemos que tener muy presente. En la corona de Adviento es un círculo, lo tenemos aquí atrás, no sé si lo alcanzan a ver. La corona de Adviento podemos comprar algunos palitos de madera, ramitas verdes y formar esa corona de Adviento. La corona de Adviento es un círculo que no tiene principio ni fin. Los círculos no tienen principio ni fin, como nuestro Señor Jesucristo, que es eterno para toda la eternidad, para este amor tan profundo que tenemos que tener. En la corona de Adviento se manejan las 4 estaciones del año, que es el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Y lo estábamos hablando, es importante, son 4 semanas. Vamos ahorita a introducir en lo que es la corona de Adviento para que platiquemos con nuestros hijos la importancia. Pero antes vamos a ir a un comercial a ver todo lo que tenemos en Day y regresando lo platicamos. Hola, yo soy Zaira, mamá de Isaac y de Eric. Ya tenemos un año aquí en Day. Empecé a venir porque Eric tiene TDAH y pues era un niño muy introvertido, le costaba mucho trabajo socializar, tenía mucho problema de autocontrol, y desde que empezó a venir aquí mejoró muchísimo su autoestima. Ahora podemos ir a un parque y él socializa con cualquier persona, inclusive llegamos ay, hola, yo es mi mamá, mi hermano, cosa que se me hace muy, muy padre, se adapta en cualquier entorno, mejoró muchísimo su lenguaje. Algo que me gusta mucho de este lugar es que realmente no nada más se enfocan en un solo aspecto, sino desde que te hacen una evaluación, es una evaluación integral y se enfoca no nada más en terapia del lenguaje, sino en todo el desarrollo integral de tu hijo. En base a los resultados que vi con mi hijo mayor, que tiene 4 años, decidí integrar a mi hijo pequeño, que tiene 3 años, que realmente él es muy hiperactivo y tenía mucho conflicto con que pues jugaran y no pelearan. Entonces, desde que vienen aquí, los están enseñando a pues compartir, tratar de convivir de una mejor manera. Y pues nuestro entorno familiar ha mejorado bastante gracias también a los tips que nos dan aquí, porque tanto a mamá como a papá, siempre que termina la sesión, nos dan una retroalimentación de qué trabajaron en clase y qué trabajar en casa. Y nos dan, por ejemplo, tips de que, ay, pues no logro que mi hijo deje un juguete cuando le digo, entonces ellas nos dan estrategias para cómo manejarlo y la verdad que todo me ha funcionado.
Estoy muy contenta, les tengo mucho cariño, entregan todo para realmente que los niños salgan adelante, desde Mayito hasta la doctora. Todos son personas muy especiales, conózcanlas y van a ver que no se van a arrepentir. Regresamos a tu programa Diosidencias con Ana Fajardo y estamos tratando un tema tan hermoso para estas épocas decembrinas, la época de calor del amor. ¿Cómo enseñarle a nuestro hijo a valorar la Navidad a través del ser y no del tener? Nos quedamos en la explicación de la corona de Adviento. La corona de Adviento, como lo observan aquí atrás, bueno, tiene listones morados y blancos, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo, y tiene 3 velas moradas y una blanca, donde vamos llevando el resarcimiento de este amor, y una rosita. La blanca va en la parte del medio. Son 4 velas que son la representación de las 4 estaciones del año, lo que es primavera, verano, otoño e invierno. La vela final que tenemos que poner, iniciamos casi siempre, la última semana de noviembre se inicia aproximadamente en las fechas, y las 3 primeras semanas de diciembre es cuando vamos colocando cada vela, donde vamos haciendo una conciencia. Vamos a preguntarnos cómo nos fue en el equinoccio de otoño, en el equinoccio de primavera, en el solsticio de verano, y cerramos con el solsticio de invierno, que es el último, que es el 21 de diciembre. Tenemos, cada vez que pongamos en esa corona de Adviento las velitas de cada estación del año, hay que hacer una introyección. Hay que hablar con nuestros hijos y decirles: esta velita representa el solsticio de verano. ¿Cómo nos fue en verano? ¿Alguien trascendió de la familia? ¿Viviste algo fuerte? ¿Aprendiste algo de la vida? ¿Te pasó algo increíble en la vida? Hagamos una conciencia de lo que vivimos en el año. ¿Qué ha sido este año para nosotros? Cuando pongamos la otra velita, ya sea el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño, vamos haciendo consciente qué pasa, qué pasó, cuáles son mis logros, cuáles fueron mis metas, qué es lo que yo quiero lograr en este cierre de año o en el nuevo año. Para eso es la corona de Adviento, para tener una conciencia, un resarcimiento de lo que hicimos. Y cerramos con el solsticio de invierno, que repito es el 21 de diciembre, cuando el sol y la tierra se retira completamente, la tierra del sol, y entra ese frío, entra esa Navidad, entra esa introyección donde casi la mayoría ya están de vacaciones, estamos en familia, empezamos a sentir ese frío, esa bufanda, ese amor. La corona de Adviento hay que colocarla en nuestra mesa del comedor y prender las velas cada vez que vamos a comer un ratito y hacer una oración. ¿Qué fue lo que vivimos este año? ¿Qué queremos mejorar este año como familia? ¿Dónde honramos a nuestra familia? ¿Cómo agradecemos el estar juntos? Las personas que han trascendido en estas épocas, si tuvimos alguna situación de ausencia, alguna vivencia nueva. Hagamos un resarcimiento en estas noches al cenar, en estas noches al comer, al desayunar juntos. Recuerden que el alimento es lo más sagrado que Dios nos puede dar en esta parte también de la familia, una de las cosas más sagradas, porque el momento de comer en familia, de cenar en familia, resarcimos, hacemos conciencia, platicamos, son momentos sagrados. Entonces, la corona de Adviento hay que prenderla en ese momento y volver a ser consciente lo que vivimos, lo que hicimos en esta parte de trayectoria de este año. El 25 de diciembre, bueno, que nace nuestro Señor Jesucristo, hay que colocar en el centro de la corona de Adviento el corazón de Dios, una vela blanca, y prenderla para hacer honor y agradecimiento a ese proceso de nuestro Padre Dios, a ese proceso donde Él introyectó con nosotros ese amor. Es importantísimo que llevemos cada momento, cada tradición al hogar, realmente con amor por el ser, olvidando el tener. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra sorpresa que les tengo el día de hoy, que es pues esta piñata que ustedes la han estado viendo en el trayecto de algunos podcasts, que siempre me acompaña en mi consultorio, que es una piñata muy bonita, donde tiene pues 7 picos. ¿Por qué las piñatas de la tradición de la Navidad tienen 7 picos?
Bueno, estas piñatitas son muy importantes cuando van los pastores pidiendo posada, pidiendo esas vicisitudes, esas ausencias. Nadie los quería. Sí, en el nombre del cielo, os pido posada. ¿Qué pasaba? No creían en ello, les cerraban la puerta. ¿Qué tanto vivió nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre María, Señor San José, en ese dolor? Dice tal cual, estoy sintiendo los dolores de parto hasta que nazca Cristo en mí, dice Pablo en esa parábola. ¿Qué dolor venimos a vivir a la vida? ¿Cuáles son las vicisitudes que venimos a vivir a la vida? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a sentir el dolor, a sentir que no siempre tenemos que tener las cosas que queremos, porque no es el momento, porque no es la voluntad de Dios? Entonces, al hacer esas pastorelas, hay una reflexión hermosa ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nos vendamos los ojos, ¿por qué nos vendamos los ojos? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Si tú, padre, estás vendado de tus ojos desde la niñez, desde la adolescencia, la madurez, la infancia, y no has trabajado en ti, pues así vas a guiar a tu hijo. Imagínate esa pañoleta que nos ponemos a nuestros ojos para quebrar, para romper esta piñata de estos 7 picos que ahorita la vamos a explicar. Pues cuando estamos con los ojos vendados no sabemos para dónde es, y dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes el camino. Damos para un lado, damos para el otro, y como vamos cegados, como vamos ausentes de la vida, no vemos hacia dónde caminar. Entonces, ¿qué debemos de fomentar en esta parte de la familia? ¿Qué debemos de fomentar en el amor? ¿Por qué la piñata tiene 7 picos? Cuando vayan a hacer una pastorela, bueno, fomenten a sus hijos que busquen una piñata con 7 picos, porque los 7 picos es el ego. Son los 7 pecados capitales. Son los 7 pecados capitales que conlleva este proceso de la vida. En los 7 pecados capitales del ego entra la pereza. La pereza, donde no queremos hacer nada. ¿Cómo te fue en el trayecto del año? No quisiste trabajar, estudiar, todo te daba flojera. No te motivaste en tener esta diligencia, porque la antítesis de la pereza es la diligencia de la vida. ¿Cómo diriges tu vida? ¿Hacia dónde la diriges? Haz esa conciencia con tus hijos de esa pereza. ¿Por qué tener pereza? ¿Por qué no dirigir tu vida, motivarte, entusiasmarte? La pereza es uno de los 7 pecados capitales de la vida. Por eso en la piñata son 7 picos los que tenemos que romper. Bueno, después viene la envidia. ¿Qué es la envidia? El querer tener lo que los demás tienen, el envidiar al otro porque yo no lo tengo. Fíjense que la envidia es una de las cosas más fuertes en nuestra vida, porque cuando tenemos envidia es muy triste para nosotros mismos, porque nos ausentamos de esa caridad por el bien ajeno y envidiamos lo de los demás y nos olvidamos de lo que tenemos, lo que sea. No valoramos, no agradecemos lo que tenemos con amor por estar en esa envidia, en ese pecado capital. La antítesis de la envidia es esa caridad por el bien ajeno. Qué hermoso es tener esa caridad, qué hermoso es ayudar al bien ajeno, a valorar, decir qué padre que le está yendo bien a él, qué padre que esa persona lo ha logrado, se ha esforzado, lo ha tenido. Pero no tenemos esa resiliencia, no tenemos esa capacidad. Trabajemos en ello para que en este cierre de año logremos romper estos 7 pecados capitales. Bueno, viene también por aquí la parte de la soberbia. Esa soberbia que nos domina constantemente y donde yo lo puedo comprobar constantemente diario con los pacientes. Esa soberbia en pareja de quién es más, quién puede más. Esa soberbia me hizo, me dijo, pero yo soy mejor que él, yo puedo más que él. Es muy triste tener soberbia, es muy triste que la soberbia te gane, porque disociamos de la vida, nos olvidamos de amar, nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos por sentirnos superiores a los demás. ¿Cuál es la antítesis de la soberbia? La humildad. Qué hermoso es tener humildad, qué hermoso es tener esta humildad en la profundidad y sentir que lo que tienes lo tienes con amor y sentir que nadie somos más que otro porque todos somos hijos de Dios. Y sentir que podemos conllevar este proceso de vida. Trabajen con la soberbia, aniquilen la soberbia, visualicen bien hacia dónde van, quítense ese pañuelo, guíen a sus hijos, no les pidan a sus hijos algo que no les dan. Viene la parte de la lujuria.
donde se ha vuelto un mundo lleno de lujuria, lleno de lo que es la prostitución, de todo lo que es el tener sexo y no hacer el amor, el no compartir esta parte. La lujuria también puede llevar en la alimentación, en muchísimos aspectos de la vida. La lujuria nos lleva a la parte de sernos infieles a nosotros mismos, por sentir esa necesidad, esa carencia, de ese estímulo, de esa sensación, de esa sexualidad, de ese vacío. Rompamos, aniquilemos esa lujuria. ¿Cuál es esa antítesis de la lujuria? Bueno, es la castidad, es el estar contigo mismo, el introyectar contigo mismo, el amarte en esa profundidad, en tu cuerpo, en tu templo. Otro de los pecados capitales que tiene esta piñatita es la avaricia. ¿Qué pasa con la avaricia? ¿Qué pasa con esa avaricia? ¿Por qué dejamos de tener esa generosidad? ¿Por qué dejamos de ser generosos con el otro? Qué hermoso es la generosidad, qué hermoso es la caridad. Porque avaricia de tener. ¿Realmente te sirve el tener? Es más, hay una frase muy hermosa que dice, es más bonito dar que recibir. Cuando tú das con amor esa caridad, de verdad, yo se los digo en mi vida misma y en muchísimos pacientes, Dios te regresa las cosas con tanto amor que no te hace falta nada, que te llena de amor. Cuando tú das algo con amor, en caridad, es impresionante, sin esperar recibir, cómo la vida te regresa las cosas. Aniquilen esa avaricia, no nos vamos a llevar nada. Recuerden que cuando trascendemos, pues no nos llevamos nada, solamente el alma, los recuerdos, los momentos. Hay que trabajar con estos pecados capitales, hay que trabajar también con la gula. ¿Qué pasa con la gula? Comemos, queremos, compramos y no tenemos una templanza de nosotros mismos, una templanza de ya estoy satisfecho, no tengo por qué comer de más, ya tengo esto, no tengo por qué comprar de más. Esos vacíos, esas ausencias nos ganan y vamos entrando a estos 7 pecados capitales. Uno de los otros 7 pecados capitales es la ira, algo que casi a la mayoría nos domina. La ira, donde explotamos de cualquier cosa, gritamos, nos ofendemos, nos bajamos del coche, peleamos. Espérate, ¿por qué la ira te domina? ¿Qué pasa con tu introyección? ¿Qué pasa con tu amor propio? ¿Qué pasa con este conocimiento de ti mismo? ¿Por qué esa soberbia, esa ira, esa gula, esa pereza, esa lujuria, esa avaricia nos domina? Si lográramos romper, aniquilar, como lo dice el canto, ¿sí? Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. También Papá Dios dice, espérate, alto, ¿para dónde vas? El palito con el que golpeamos la piñata se le llama voluntad. Ese palito es el palito de la voluntad. Ten la voluntad de hacerlo. Ten la voluntad de romper, de aniquilar estos 7 pecados capitales. Si los seres humanos lográramos hacer eso, seríamos otra cosa en la vida. Tendríamos caridad, tendríamos humildad, tendríamos paciencia. La antítesis de la ira es la paciencia. ¿Y cómo lograr la paciencia? La paciencia no se logra de un momento a otro. La paciencia, yo creo y siento que se logra día con día, encontrándote a ti mismo, aniquilando esa ira, aniquilando ese ego que sabe que te domina, pero que no existe, que no sabe que existe en ti. ¿Por qué le das esa fuerza a esa mente? Cuando el alma, cuando el resarcimiento es todo. Entonces, en este momento de posadas, en este momento donde vamos a ir a quebrar la piñata, donde vamos a tener esa voluntad, hagamos un encuentro en familia con nosotros mismos. Quitémonos esa venda. ¿Qué pasa cuando la rompes con toda la fuerza? Viene un premio. Vienen los dulces, viene la fruta, viene esa riqueza de la vida, porque logras aniquilar, logras tener esa paciencia, esa templanza, esa caridad por el bien ajeno, esa generosidad. Rompamos esta piñata, rompamos este ego y aniquilemos los 7 pecados capitales. Enseñemos a nuestros hijos la importancia de la Navidad en familia, la importancia del arbolito de Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que padeció vicisitudes, que sufrió,
tantos fríos, tantas cosas que sufrió. ¿Por qué nosotros no nos permitimos sentir el dolor? Hay que sentir el dolor para sentirnos vivos. Recuerden que los ojos vendados es la alegoría porque no tenemos la conciencia despierta, como lo dice Jesús: el que tenga ojos que vea y oídos que escuche, porque aquí hay sabiduría. Así que llevemos esta Navidad maravillosa al entorno y al calor de tu familia. Gracias nuevamente, quise hacer este programa con mucho amor para que logres tener una Navidad en el ser, realmente en el alma. Bendiciones y los espero en nuestros siguientes podcasts. Que tengan una excelente y maravillosa Navidad en compañía de sus seres queridos. Gracias.